Bueno, yo soy Agustín Zapata, soy catedrático emérito en este momento del Departamento de Biología Celular de la Facultad de Biología. Soy catedrático de esta universidad desde hace más de 45 años. Y anteriormente hice mi doctorado aquí y mi postdoc en la Universidad de Los Ángeles. He trabajado en muchos centros fuera de España, en investigación, en Harvard, en MIT, en Tokio, en Los Ángeles, en Seattle, en muchos sitios. Y también he tenido algunos cargos relacionados con la gestión de la I+D. Fundamentalmente he sido vicerrector tanto en la Universidad de León como aquí. He sido su director general de terapia celular, que es uno de los ámbitos a los que se refiere mi investigación en los últimos años, y también he sido asesor varias veces de la Secretaría de Estado de Ciencia. Y realmente donde mejor me encuentro es en este despacho, en esta facultad y en este departamento. Actualmente, y como consecuencia de muchísimos años de trabajar en el papel que juegan los microambientes en el comportamiento que tienen las células normales y patológicas, nosotros enfocamos ese trabajo a la condición de la médula ósea y los progenitores hematopoyéticos y al epitelio tímico y la diferenciación de los linfocitos T y la generación de tolerancia inmunológica. Pues en este momento, por una parte, trabajamos en células madre o estromales mesenquimales de la médula ósea, de la grasa, de la genatina de Wharton, que manipulando determinadas vías de señalización es capaz de convertirse en una célula productora de grandes cantidades de tejido óseo, y consiguientemente ahora mismo en estudios preclínicos estamos analizando si estas células realmente tienen capacidad para reducir o eliminar la osteoporosis en ratones, y posteriormente lo haremos en animales más grandes y finalmente en un ensayo clínico con personas que tienen osteoporosis. Y la otra parte es nosotros, sobre la base de estos estudios del papel del microambiente, lo que estamos determinando muy rápidamente o muy resumido es cuántas células del epitelio tímico son necesarias para que un linfocito se haga tolerante y consiguientemente poder manipular el sistema de cara al control de las enfermedades autoinmunes. Entonces, bueno, llevamos muchos años con esto, trabajando en muchísimas especies diferentes, simplemente porque nos proporcionan información para el problema que nosotros queremos abordar, desde el origen del timo a lo largo de la filogenia, por qué no se separa una corteza y una médula en algunos animales, pero siempre con la idea final de llegar a esta condición en mamíferos y en humanos. Yo comencé trabajando en evolución del sistema inmune y fundamentalmente del timo, porque el timo de los peces teleósteos tiene la particularidad de que no se separa de las bolsas faríngeas de la zona branquial durante toda la vida, y consiguientemente está aparentemente, o estaba cuando yo empecé, aparentemente en contacto con los antígenos en el agua, y queríamos saber si eso generaba una condición particular, y a partir de ahí hemos estudiado multitud de animales
y multitud de condiciones. O sea, cómo afecta a la diferenciación T los neuropéptidos, los estrógenos, los urocorticoides, la prolactina, morfógenos del tipo del BMP, de las EPHs y las efrinas, multitud de cosas. Y la conclusión fundamental de eso es la organización del tejido determina las capacidades inmunológicas, algo así como hasta dónde puede llegar, ¿no? Y eso fue una cosa realmente importante y admitida ahora después de muchos años. Por ejemplo, se pensaba que el riñón de los peces era un equivalente de los ganglios linfáticos, cuando realmente era un equivalente de la médula ósea. Y no hay médula ósea en los vertebrados más inferiores, pero producen células sanguíneas en otras regiones que tienen la misma organización que esta médula ósea. Ese puede ser una parte. Y otras dos partes fue demostrar en relación con esta condición anatómica particular del timo de los teleósteos, de que en el proceso de maduración, de generación del timo de los vertebrados superiores, se inicia por un proceso que se llama branching morfogénesis y tubulogénesis, que es exactamente el mismo que utilizan para producir el pulmón, el páncreas, las glándulas salivales. Curiosamente, dentro del timo hay antígenos de todos estos tejidos. Y la última parte sería el analizar el papel de vías de señalización que permiten la interacción, la atracción y repulsión entre las células, algo que es fundamental para la educación inmunológica dentro del timo. Y así demostramos que lo que se llaman las EPHs B2, B3 y sus ligandos o contraligandos correspondientes gobiernan esas interacciones dentro del timo y por tanto son enormemente importantes a la hora de generar tolerancia. Yo he tenido mucha suerte de tener un grupo de gente muy competente, muy competente. Afortunadamente ahora puedo decir esto de están todos colocados, todos mis niños están colocados y fueron 27 tesis, varios de ellos son catedráticos, profesores de investigación en organismos públicos de investigación. Y naturalmente cuando yo no estaba físicamente aquí, pues lo que hacíamos era mucho teléfono, mucho mail, muchas horas de sábados y domingos. Eso naturalmente tiene unos sacrificios, pero yo siempre agradezco mucho a las personas que deciden tomar las riendas, el control de una facultad, de un vicerrectorado, de una universidad, porque realmente te puede parecer que lo hacen muy mal, pero te están quitando una cantidad de trabajo enorme. Y yo creo que ahí el punto clave es que hace falta que las mujeres se equivoquen el mismo número de veces que nos hemos equivocado los hombres. Consiguientemente, el futuro está en eso. Yo conseguí compaginar eso, seguimos publicando aproximadamente lo mismo. Naturalmente, cuando estaba en el ministerio no tenía que dar clase, pero aguantaba reuniones ad libitum y hicimos una ley, o sea que mereció la pena. Lo primero que le diría es dos cosas. Una, se va a meter en un mundo donde si tiene un mínimo de suerte para tener continuidad, nunca va a querer salir, es decir, esto engancha y engancha
verdaderamente mucho, a pesar de las dificultades. Las dificultades las ha habido siempre, o sea, siempre creemos que nuestra situación es la peor, cuánto tiempo, en fin, yo podría contar que yo me marché a hacer mi postdoc perdiendo mi nombramiento y que vine, gané una oposición y me volví a marchar y cuando pude ganar otra oposición volví y así me pasé un año entero mientras nacía mi primer hijo, que es otra parte de esta historia. Y segundo, que entiendan la ciencia no como una manera de publicar papers para tener currículum, sino como una forma de contestar preguntas. Esa es la ciencia que vale, la que contesta preguntas. Entonces, bueno, pues les diría que no se desanimaran, que tengan la cabeza totalmente abierta, que se aprende mucho en un seminario de algo que aparentemente no tiene nada que ver con tu tema de investigación, que te surgen preguntas, que te surgen cosas que tú dices, pues eso lo podría hacer yo con mi material, cosas así. Esto es lo que yo le diría, que hagan lo que hagan, que lo intenten hacer bien. Lo que más me gusta es investigar y discutir de investigación. En general me gusta discutir de todo, pero discutir de investigación me gusta mucho. Y me gusta mucho estudiar. Desde que era muy pequeño, yo en realidad siempre quise ser archivero, pues en Simancas o en algún sitio. Yo creo que para enterarme de qué hacían los vecinos del pueblo de al lado, quién tenía las hectáreas de trigo, etcétera, etcétera. Entonces, a mí el estar solo, como se puede ver, mi cuarto son montones y montones, que cada uno tiene un fin distinto. Desde luego, yo como mejor me lo paso es estudiando y escribiendo papers, reviews o planeando experimentos, hablando con mi gente, que naturalmente ha ido disminuyendo porque cada uno ha ido haciendo su grupo de investigación como tiene que ser. La ciencia y la biomedicina, la biología en general, ha sufrido un cambio paradigmático en los últimos 10, 15 años. Y esos cambios, para mí, tienen que ver con tres ámbitos. Hemos hecho siempre una biología reduccionista, en el sentido de que aislábamos los fenómenos porque no podíamos abarcarlos. Ahora tenemos la posibilidad de conseguir muchos datos sobre el mismo fenómeno y los Big Data y la interpretación de esos Big Data son fundamentales para continuar avanzando. El segundo punto que me parece muy importante es que hemos pasado de una estructura bidimensional a una estructura tridimensional de la biología, sobre todo en los ámbitos de lo que podemos llamar biología celular y molecular como un conjunto, que yo creo que es lo mismo, pero la tridimensionalidad, el futuro que tienen los llamados organoides, o los cultivos orgánicos de distintos tipos, es enormemente importante. Vamos a asistir, sin lugar a dudas, en muy poco tiempo, a procesos en los cuales vamos a construir quimeras con células humanas introducidas en recipientes animales para generar órganos. Ese es un punto enormemente importante. Es enormemente importante también la posibilidad de obtener esa cantidad ingente de datos, de poderlos interpretar, de secuenciar las poblaciones celulares, caracterizarlas y los genomas de una manera mucho mejor, de conocer
la estructura tridimensional de la cromatina y poder saber, por tanto, cómo se regula el genoma de verdad. Y creo que hay un campo enorme y enormemente importante que es la imagen. Desde la imagen a nivel de lo que pudiéramos llamar médica, imagen cardiológica, imagen neurológica, las resonancias de 3 teslas y demás, que se ven como verdaderos cortes histológicos, la microscopía electrónica multifotónica, los microscopios in vivo, etc. Ese es el futuro. Y para eso las universidades tienen que estar muy atentas para proporcionar los equipamientos que estén al día y los técnicos que estén formados. Si no, nos quedaremos atrás y no habrá manera de recuperar. A ver, hay algunas aplicaciones terapéuticas concretas. Por ejemplo, y es un proceso totalmente español, hecho en La Paz, que es la utilización de células estromales mesenquimales adultas en procesos antiinflamatorios. Por ejemplo, esto ya es un medicamento desde hace 3 años, el Alofisel, que lo desarrolló Damián García Olmo, un cirujano, y que funciona en el 70% de pacientes con fístulas de estas que no curan, ¿vale? Hay buenos resultados en algunas enfermedades autoinmunes y en lo que se llama la enfermedad injerto contra huésped, pero la idea de hace 20 años de que íbamos a controlar perfectamente la diferenciación de células madre embrionarias o de lo que después se llamarían células madre o progenitores inducidos, IPS. Esto es muy complicado. Es muy complicado por 2 cosas. Es complicado en sí, es complicado porque no sabemos la suficiente biología de estas células para poderlas manejar a nuestro antojo, y tienen el problema de que son medicinas únicas, es decir, que la medicina mía no va a poder ser usada por otra persona, o sí puede ser, hay algunas que funcionan en condiciones halogénicas, esto sería muy largo de contar, pero siempre tendríamos que ensayarlas. ¿Eso qué quiere decir? Que para cada medicamento, para cada paciente, los precios subirían astronómicamente. Y la medicina y las aplicaciones tienen que ser, por definición, públicas. Tienen que curar a todos, no solo a los que tengan dinero. Y esto es absolutamente un principio que tiene que estar en la mente de las personas que tengan la responsabilidad de esto. Evidentemente, a partir de estas células se puede llegar a las condiciones de poder hacer quimeras, como decía antes, poder hacer organoides que no tienen la finalidad de ser trasplantados, salvo algunas condiciones, en fin, un poco, si se quiere, muy en el futuro. Y hemos visto hace muy poco los senoinjertos en cerdos de células humanas para crear un corazón que no fuera rechazado. El paciente ha fallecido a los 2 meses. Esto se intentó hacer hace mucho tiempo y de hecho hubo en Coruña y ahora en Murcia alguna gente intentando reflotar esta situación. Por supuesto, se está haciendo en China, pero yo creo que ese es un camino igual, muy complicado y muy caro. Y la medicina que vale es la barata. Yo creo que este es el camino de las células madre.